Hola, continuando con la temática de vectores 3D, hoy partiremos con unos ejercicios sencillos. Entonces tenemos el siguiente ejercicio. El enunciado nos dice lo siguiente: dos fuerzas F1 y F2 actúan sobre un gancho. Si la resultante de las fuerzas es igual a 800 Newton y actúa a lo largo del eje Y, encuentra F2 dadas las condiciones anteriores. Ok, entonces partamos de un pequeño análisis. Nos dice que FR solo tendrá dos componentes en el eje Y y sus otras componentes serán igual a 0. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos dice de que solo va a ser componentes en Y y va a ser igual a 800, como se mira acá en la figura. FR actúa a lo largo del eje Y, quiere decir que solo tiene componentes en el eje Y. Ya enfatizando eso, colocamos el vector FR de una manera vectorial y vamos a tener que 0 en Y, porque no tiene componentes en Y, más 800J, porque solo tiene componentes en el eje Y, más 0 en K. ¿Por qué? Porque tampoco tiene componentes en el eje Z. Entonces, ya teniendo este vector, sigamos unos sencillos pasos para resolver el ejercicio. Entonces, descompongamos el vector. Ya descomponiendo el vector F1, vamos a ver que F1 va a ser igual a F1 por coseno de alfa, F1 por coseno de beta y F1 por coseno de rho. Y entonces, si se acuerdan ahorita del tema anterior o del video anterior, dijimos que a partir de los cosenos directores, si los multiplicamos por la magnitud del vector, podemos hallar los componentes rectangulares de este vector. Entonces ahorita vamos a aplicar eso. Entonces vamos a tener acá, tenemos la magnitud del vector, que es 300, multiplicada por cada uno de sus ángulos directores o cosenos directores. Entonces tenemos 300 por coseno de 45, más 300 por coseno de 60, más 300 por coseno de 120. Entonces, si aplicamos estas operaciones, vamos a tener lo siguiente. Tengo que F1 en Y va a ser igual a 212.1. F1 en J va a ser igual a 150. Y F1 en K va a ser igual a menos 150. ¿Y por qué me dirían? ¿Y por qué da negativo este caso? Es por el coseno de 120. Porque si ustedes lo aplican en su calculadora coseno de 120, les va a dar que es negativo. De igual manera, ¿esto quiere decir qué quiere decir esto? Recordando también el tema anterior, dijimos de que si nuestro ángulo pasa de 90 grados, eso quiere decir de que ya está en el lado negativo de nuestro eje. ¿Qué quiere decir esto? De que F1 tiene componentes negativas en Z y por ende va a ser negativo esa componente rectangular. Entonces, ya teniendo F1, partamos con F2. Operémoslo. Para la fuerza 2, tenemos que F2 va a ser igual a su magnitud por coseno de alfa, por coseno de beta, por coseno de rho. Pero en este caso no conozco F2, no sé cuánto vale F2. No conozco el ángulo que tiene F2, ni su magnitud. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tenemos que hallar F2. Y ya tenemos F1 y FR. Como ya tengo eso, puedo partir del siguiente planteamiento. Entonces conocemos F1 y FR. Solo despejemos la suma de estos dos de la siguiente manera. Tengo FR y sé que FR va a ser igual a F1 más F2. Entonces despejemos F2. Entonces F2 me va a quedar de la siguiente manera. Y F2 va a ser igual a FR menos F1. ¿Y dónde viene esto? Es de esta ecuación. Entonces F1 está sumando acá, pasa a restar al otro lado junto a FR. Entonces vamos a tener, ya pasando los datos en limpio, vamos a tener esto, que FR 0 más 800J más 0K menos F1 212.1 en Y más 150 menos 150. Entonces quiero enfatizar algo en estos momentos, de que este signo negativo que está acá me va a alterar a todo mi vector. Entonces efectuamos la suma. Ya vamos a tener mi FR, ok, y vamos a tener mi F1, pero como ven cambiaron de signos y estos signos cambiaron gracias a mi signo negativo que multiplicó a todo mi vector. Ok, entonces efectuamos la suma, nos va a dar lo siguiente: 0 menos 212 menos 212.
800 menos 150, 650. 0 más 150 más 150. Entonces ya conozco las componentes rectangulares de mi vector F2. Entonces a partir de esto ya puedo intentar encontrar los cosinos directores. Pero antes de encontrar los cosinos directores, me falta un paso muy importante, que es conocer la magnitud de mi vector F2. Entonces calculemos la magnitud de mi vector F2. F2 va a ser igual a menos 212.1 en I, 650J y 150K. Entonces partamos de lo siguiente, como ya dijimos anteriormente, de que la magnitud de mi vector va a ser igual a una raíz más la sumatoria cuadrada de todas las componentes de mi vector. Entonces, muy importante aquí, de que pongamos el signo negativo dentro de nuestro paréntesis del cuadrado. Muy importante eso, no se lo olviden. Algunas personas no hacen esto, sino que solamente ponen la magnitud de la, o solo ponen el número de la componente y lo elevan al cuadrado. Se puede hacer sin ningún problema, pero en este caso intentaré seguir un poco más orden. Entonces, si operamos todo esto, nos va a dar que la magnitud total de mi vector F2 va a ser igual a 700 newton. Ok, entonces a partir de esta magnitud, y ya tengo sus componentes, puedo encontrar los ángulos directores, o los ángulos respecto a sus ejes positivos. De la siguiente manera, ahora encontremos la dirección que tiene F2. Entonces, si se acuerdan de la forma de la coseno director, es igual. Mi coseno director es igual a mi componente sobre la magnitud total de mi vector. Para alfa va a ser AX entre A. Para beta va a ser AY entre A. Y para rho va a ser AZ entre A. Entonces, ya tengo esto. Pero puedo aplicar de un solo acá mi coseno inverso en cada uno para hallar directamente su ángulo. Esto lo hago para hacer más rápido el ejercicio. Si acaso ustedes quieren el ejercicio más completo, puedo subir un PDF, lo dejaré en la descripción sin ningún problema, donde tengo todo el ejercicio resuelto y ahí puedan ver paso a paso lo que hago. Entonces, ya encontrando los ángulos directores o los ángulos respecto a mis ejes positivos X, Y y Z, tenemos esto, de que alfa va a ser igual a coseno inverso en menos 212.1 entre 700. Muy importante poner la magnitud negativa o positiva. Siempre hay que respetar los signos, siempre. ¿Y esto por qué? Porque nuestro signo nos va a dictaminar si está en una componente negativa o en una componente positiva, si está en el lado positivo o negativo de nuestro eje. Beta va a ser igual a 650 entre 700 y rho va a ser igual a 150 entre 700. Entonces, ya dejando todo esto y operándolo, vamos a tener que alfa va a ser igual a 107.63 grados. Ok, y ahora enfaticemos esto, de que mi ángulo pasa de 90 grados. Entonces, por lo que habíamos dicho anteriormente, si mi ángulo pasa de 90 grados, quiere decir que ya pasó al lado negativo de mi eje. Entonces, en este caso, mi vector va a estar, F2 va a estar en el lado negativo de las X. Okay. Entonces, mi ángulo para beta va a ser igual, o mi ángulo beta va a ser igual a 21.78, o sea, aún está en el lado positivo de mi eje Y. Y rho va a ser igual a 77.62. ¿Qué quiere decir esto? De que aún está en el lado positivo de mi eje Z. Ok, y con esto ya hemos encontrado tanto la magnitud como los ángulos de nuestro vector F2. Y hemos completado el ejercicio satisfactoriamente. Ok, entonces partamos con el siguiente ejercicio. Nos dice, exprese la fuerza con un vector cartesiano. Acá tenemos mi vector de 500 Newton, con magnitud de 500 Newton. Tengo que, con respecto al eje Z, está a 60 grados, y con respecto al lado negativo de mi eje X está a 60 grados. Pero me falta mi ángulo con respecto al eje Y. Entonces, me falta mi ángulo con respecto al eje Y, encontramos ese ángulo faltante. Y entonces me preguntarán, ¿para qué quiero hallar ese ángulo faltante? Ese ángulo faltante lo quiero encontrar porque a partir de mis tres ángulos
puedo aplicar esta propiedad, que es la propiedad de, de los cosenos directores, que me dice que coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de rho es igual a 1. Entonces, a partir de esta propiedad, si tengo dos ángulos, puedo hallar mi tercer ángulo. Entonces, ocupemos esta propiedad para encontrar el ángulo. Y vamos a decir de que coseno cuadrado de 60, que es mi ángulo alfa, más coseno cuadrado de beta, más coseno cuadrado de 60, que es mi ángulo rho, es igual a 1. Entonces, si despejo acá, voy a tener lo siguiente, que coseno cuadrado de beta, que beta recuerden que es el ángulo que quiero hallar con respecto al eje Y, va a ser igual a 1 menos coseno cuadrado de 60 menos coseno cuadrado de 60. Al realizar esa resta, vamos a tener que coseno cuadrado de beta es igual a 0.5. Entonces, apliquemos raíces a ambos lados y voy a obtener así mi ángulo beta, o mejor dicho, el coseno de beta, que va a ser igual a 0.771. Entonces, ya que tengo esto, puedo aplicar mi coseno inverso para hallar mi ángulo beta. Entonces, beta va a ser igual a coseno inverso de la respuesta que nos dio, y esa respuesta es 0.771. Entonces, al aplicar coseno inverso, voy a tener que mi ángulo es de 45 grados. Quiero que le haga una aclaración en estos momentos. La posición de mi vector está en el lado negativo de la Y, como se puede ver en la imagen. Está en el lado negativo del eje Y. Entonces, estos 45 grados están con respecto a mi lado negativo, como podemos ver acá. Entonces tengo que hallar mi ángulo, pero con respecto al lado positivo. Entonces sería ese de ahí, 35. Y se preguntarán, ¿y por qué lo estoy haciendo de esta manera? Lo estoy haciendo de esta manera para hacer una convención un poco más fácil al momento de operarlo. Perfectamente puedo hacerlo con coseno de 45 grados, pero tengo que poner manualmente el signo negativo de mi componente, así como lo hacíamos con los vectores 2D. Entonces, obteniendo el ángulo con respecto al eje Y, entonces aquí está como saqué mi ángulo de 135 grados, y es 180 menos 45, y esos 45 grados son de mi ángulo con respecto al eje negativo del Y. Entonces beta me va a dar igual a 55 grados. Entonces calculamos las componentes de mi vector. Voy a ocupar esta propiedad para calcular las componentes de mi vector, y que digo que si multiplico la magnitud de mi vector por el coseno del ángulo con respecto al eje con el que está, puedo encontrar así la componente de en X, Y y Z. Entonces acá tengo A por coseno de alfa me va a dar a mi componente en X, A por coseno de beta me va a dar mi componente en Y A coseno de rho me va a dar mi componente en Z, recalcando que A es la magnitud de mi vector. Ok, entonces si tenemos acá nos va a dar que mi vector fuerza va a ser igual a 500 por coseno de 120. ¿Y por qué ocupé coseno de 120? Se preguntarán. Es por eso, porque lo tomé desde el lado positivo de mi eje X. Porque si miramos en la imagen de mi ejercicio, está desde 60 grados respecto a mi lado negativo. Pero más adelante verán de que coseno de 120 y coseno de 60 es lo mismo. Simplemente de que al poner coseno de 120 en la calculadora me va a dar una respuesta negativa, y esa respuesta negativa quiere decir que está en el lado negativo de mi eje. Entonces, si resolvemos 500 por coseno de 120 me da menos 250. 500 por coseno de 135 me va a dar 153.55. Y 500 por coseno de 60 me da 250. Como ven, coseno de 120 y coseno de 60 es exactamente lo mismo, pero la diferencia está en mi signo. Claramente podemos ver que al meter coseno de 120 en la calculadora me da una respuesta negativa. Entonces, al multiplicarla por mi magnitud, va a dar mi componente negativo en X. Y con esto ya tenemos resuelto el ejercicio. Aclarando algunas dudas, acá dejo una pestaña la nota. Usó el ángulo alfa de 120 grados porque está referenciado desde el eje positivo de las X. Se puede usar perfectamente el ángulo de 60, pero debo poner el signo a mano. Entonces, si en el inicio era puesto 500 por coseno de 60, yo manualmente tuve que haber puesto el signo negativo.
Ok, con esto cumplo satisfactoriamente mi ejercicio. Si tienen preguntas pueden dejarlo acá en la caja de comentarios. Muchas gracias por su atención y todo. Me despido.